jóvenes, continuando con las clases teóricas. En esta oportunidad vamos a dar la teórica, la semiología del nervio o de los nervios facial y glosofaringeo. Entonces, déjenme compartir pantalla. Bien, entonces la semiología de los nervios facial y glosofaringeo. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué acápites vamos a compartir durante la transmisión? Primero, vamos a compartir el origen real. Vamos a ver, vamos a desarrollar, ¿no es cierto? El origen real, el origen aparente, el trayecto de los nervios facial y glosofaringeo, la distribución e inervación, las alteraciones más comunes o las alteraciones que pueden sufrir estos nervios y la semiología propiamente dicha. La semiología, el saber reconocer signos, síntomas en alguna alteración de estos dos nervios. Bien, entonces vamos a empezar con un caso clínico. Quisiera que tomen un poquito de atención. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer, ¿no es cierto?, qué signos, síntomas nos van a presentar. En este caso, del nervio facial específicamente. Entonces vamos a dar lectura. Carla, de 45 años de edad, va a presentar o presenta desde hace 4 semanas una parálisis facial. Entonces podemos observar, ¿no es cierto?, una parálisis del lado izquierdo. Tras haber pasado una semana muy estresante en el trabajo, tendrá algo que ver el estrés. Refiere también hiperacusia, ¿no es cierto? Aumento de la sensibilidad acústica en el oído izquierdo, pérdida del sentido del gusto y como antecedente personal patológico refiere padecer herpes labial recurrente desde hace 2 años. Entonces, primeramente tenemos que hacer una semiología, tenemos que hacer una inspección, ¿no es cierto? Tenemos que observar y hacer una analogía de los dos lados. Entonces, vemos que no son iguales, que hay asimetría, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recabar datos importantes. La parálisis facial, el estrés, una semana muy estresante, una hiperacusia, ¿no es cierto? Un aumento de la sensibilidad acústica, pérdida del sentido del gusto. El facial le dará la inervación sensorial al sentido del gusto de la persona. Alguna infección por virus como el herpes labial tendrá que ver. Entonces, mientras vayamos desarrollando el tema, ustedes tienen que ver qué inerva, una analogía de todo lo que el paciente nos ha referido. Vamos a decir que el facial o el nervio facial va a ser un nervio mixto, es un nervio motor, sensitivo, sensorial y va a tener la conducción de 4 modalidades de impulso. Principal, la función motora. Entonces, el nervio facial va a estar directamente, ¿no es cierto?, nos va a dar la inervación de los músculos de la mímica facial, los músculos de toda la cara, en lo que respecta a su función motora. Nos va a dar una función sensorial de ¿qué? De los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no es cierto? También nos dará una inervación sensitiva de ¿qué? Del área de Reisam-Horn, ¿no es cierto? El conducto auditivo externo. También mediante sus ramas parasimpáticas nos va a dar funciones vegetativas, ¿no es cierto? La inervación ¿de qué? De las glándulas sublingual, submaxilar y de la glándula lagrimal. Eso podemos mencionar con respecto a generalidades del nervio facial. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el nervio facial tiene un origen en el tallo cerebral. Va a tener un origen real y un origen aparente. El origen real está dado, ¿no es cierto?, en los
núcleos. ¿En cuáles núcleos? En el motor, ¿no es cierto? El principal, en el salival superior, en el lacrimomuconasal y el núcleo del fascículo solitario. Esto va a estar dentro de la protuberancia, pero el origen aparente, ¿dónde va a ser? Va a ser donde va a emerger, en este caso, acá, en el surco bulbo protuberancial. Acá tenemos, ¿no es cierto?, al nervio facial propiamente y a su acompañante, al intermediario de Reisberg, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el origen aparente va a ser en el surco bulbo protuberancial. Ahí tenemos la raíz más ancha, que es el nervio, el facial propiamente, y la más pequeña va a ser su acompañante, el intermediario. Una vez que emergen del surco bulbo protuberancial, ¿dónde se van a introducir? Se va a introducir, ¿no es cierto?, en el conducto auditivo interno. Ahí el nervio facial va a tener, una vez que penetra este conducto juntamente con el nervio vestíbulo coclear y el intermediario, va a tomar un camino aparte, ¿no es cierto? Va a entrar directamente al acueducto del facial, ¿no es cierto? Y este acueducto del facial lo podemos observar. Acá podemos observar en sus tres porciones, una porción oblicua, una porción transversa y una porción vertical. Entonces, la primera porción la vamos a denominar la oblicua o laberíntica, ¿no es cierto? La segunda va a ser la transversa o timpánica. Y la tercera va a ser la porción vertical o mastoidea, para así salir de la cavidad craneal por el agujero estilomastoideo. Dentro de esta porción, ¿no es cierto? Dentro del peñasco, en esta porción del acueducto facial, el facial va a dar tres ramas colaterales intrapetrosas, ¿no es cierto? Acá podemos observar en este esquema, una vez que el facial va atravesando el acueducto facial, va a sufrir un engrosamiento denominado ganglio geniculado. En este ganglio va a dar su primera rama intrapetrosa, que se va a denominar el nervio petroso superficial mayor. El segundo nos va a dar una rama denominada nervio para el músculo del estapedio o del estribo. Y por tercero nos va a dar el músculo o el nervio para el músculo, la cuerda del tímpano. Ahí tenemos las tres ramas intrapetrosas. Una vez que emerge, ¿no es cierto? Una vez que emerge fuera de la cavidad craneal, nos va a dar sus ramas extrapetrosas. Ojo, pero estas ramas extrapetrosas van a ser no mímicas, no van a tener directamente una función motora. ¿Cuáles van a ser? El nervio del estiloioideo, el nervio para el vientre posterior del digástrico, para el auricular posterior, una rama para el conducto auditivo externo y una anastomosis del 9, 10 y 11 y una anastomosis para el plexo cervical superficial. Entonces, volviendo al esquema de sus ramas colaterales intrapetrosas, vamos a decir el primero, el nervio petroso superficial mayor, ¿no es cierto? Va a sufrir una anastomosis con el nervio petroso profundo mayor, que le va a dar un origen a un nervio. ¿A cuál? Al nervio vidiano. ¿Para qué? Para que nos dé la inervación secretora de la glándula lagrimal. Nos va a dar también la inervación de los senos paranasales, la bóveda palatina, los cornetes y el tabique nasal. La segunda rama, que va a ser el nervio del estapedio o del estribo. Este nervio va a tener una función importante. ¿Por qué? Porque va a regular la acústica. Va a tener una función de disminuir la presión interior del oído medio.
Entonces, pacientes que van a presentar alguna alteración del nervio facial, una inflamación en todo el trayecto, ¿no es cierto? Una presencia de tumor, el paciente nos referirá una hiperacusia. Estos pacientes no van a ser tolerantes a ruidos que en pacientes sin alteración toleran, como gritos, bocinazos, ladridos de perro. Entonces, en estos pacientes va a existir una alteración, una hiperacusia, aumento de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y a través de su tercera rama, que va a ser el nervio, la cuerda del tímpano, que va a ser a través del núcleo salival superior, va a sufrir una anastomosis. ¿Con quién? Con el nervio lingual. ¿De quién? Del trigémino. Sabemos que el nervio lingual le va a dar la inervación táctil, sensitiva, ¿no es cierto?, a los 2/3 anteriores. Pero la inervación sensorial le va a dar el nervio, la cuerda del tímpano, gracias a esta anastomosis, ¿no es cierto? También le va a dar la inervación secretora de las glándulas sublingual y submaxilar. Y no así de este o de esta glándula importante que va a ser la parótida, porque la glándula parótida está inervada por el nervio glosofaríngeo. Una vez el facial va a dar dos troncos importantes que van a ser el tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el temporofacial y el cérvico-facial. Estos a su vez van a dar sus troncos o sus ramas terminales, que van a ser en número de 5, el temporal, el cigomático, el, perdón, vamos a ir el temporal, el cigomático, el bucal, el mentoniano y el cervical, ¿no es cierto? Estos tres. Acá vamos a hacer hincapié, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Para qué? Sabemos que cuando nosotros practicamos el bloqueo del nervio dentario inferior, nosotros podemos, si no tomamos en cuenta los reparos anatómicos, podemos llegar a bloquear estos troncos, tanto el temporofacial y el cervicofacial, y producir una parálisis facial temporal, ¿no es cierto? ¿Con qué? Gracias a la mala práctica de una anestesia al nervio dentario inferior. Cuando nosotros queremos atender una extracción del tercer molar, segundo molar inferior, premolar, o al realizar un tratamiento de operatoria, tenemos que tomar muy en cuenta los reparos anatómicos para no producir, no depositar profundamente, ¿no es cierto?, el anestésico y así producir una parálisis facial temporal. Esto es reversible. Pasa el efecto de la anestesia, los músculos, la mímica, la oclusión palpebral, la caída de la comisura son reversibles, vuelven a estar normales, pero nosotros podemos producir una parálisis. Entonces, por eso es que hacemos un alto, hacemos hincapié en esto. El tronco temporofacial va a dar ramas, ¿no es cierto? ¿Ramas para qué? Para el músculo temporal, ¿no es cierto? Acá, el auricular anterior, la cara externa del pabellón, ramas frontales, infraorbitarios y los bucales superiores, ¿no es cierto? Es por eso que decimos que este músculo es netamente motor. El cervicofacial, sus ramas van a ser las bucales inferiores, los mentonianos y las ramas cervicales, ¿no es cierto?, que van a inervar los músculos cutáneos del cuello. Entonces, volvemos a mencionar que nosotros podemos hacer una parálisis facial reversible si no tomamos los reparos anatómicos para bloquear
al nervio dentario inferior. No dejar muy profundamente la anestesia, ¿no es cierto? Alteraciones o trastornos del nervio facial. Entonces, la alteración más común va a ser una parálisis facial. Entonces, acá podemos observar en estos pacientes, acá estamos pidiendo, ¿no?, a la paciente, o le ha pedido en este caso, que haga una contracción, que pedir que sonría. Entonces, acá podemos observar que hay contracción de la hemicara derecha y no así del lado izquierdo. En este caso, en este paciente, hay una contracción, ¿no es cierto?, del lado izquierdo y no así del lado derecho. O en este caso, le pedimos al paciente que esté normal y pedimos una contracción, ¿no es cierto?, que sonríe y podemos ver pérdida o caída del párpado, caída de la comisura, ¿no es cierto? Entonces, la alteración más común va a ser la parálisis facial. Y la clasificación, podemos denominar a la parálisis facial, que va a ser un trastorno neuromuscular causado por lesión de las vías motoras o sensorial del nervio, que va a ocasionar, ¿no es cierto?, una alteración en el movimiento de ¿quién? De los músculos masticadores o de los músculos del rostro en este caso. Puede también ocurrir una alteración en la secreción de la saliva, en la secreción de las lágrimas y en el sentido del gusto. Entonces, la parálisis facial va a estar en nombre de dos, la clasificación, la parálisis facial central, ¿ya? Cuando la lesión es a nivel supranuclear, por encima del núcleo. Y la parálisis facial periférica, la más importante, ¿no es cierto?, cuando la lesión está a nivel nuclear o infranuclear. Entonces vamos a ver las diferentes características, la sintomatología que nos va a presentar estas dos diferentes parálisis, ya sea la central o ya sea la periférica. Acá podemos observar las diferencias ya sea de la parálisis central. ¿Qué características va a tener? Primero, la parálisis de la mitad inferior de la cara. Entonces, la parte media inferior del lado afectado, ¿no es cierto?, no va a ser todo el lado de la hemicara, va a ser contralateral. ¿Qué más? No va a afectar las secreciones salivales, ¿no es cierto? No va a afectar el sentido del gusto. Y la parte superior, miren, no hay una parálisis facial en la parte superior. Entonces va a conservar el reflejo corneal. No hay alteración en el globo ocular. Esto con respecto a la parálisis facial central. Mientras que en la parálisis facial periférica, toda la hemicara está afectada. Va a haber una parálisis de la hemicara ipsolateral. Al contrario de la central, va a haber sí una afectación de ¿qué? De la secreción lagrimal, de las glándulas salivales, va a haber una alteración en la pérdida del gusto, no se va a conservar el reflejo corneal, incluso puede llegarse a verse el signo de Bell, que va a ser la dirección, ¿no es cierto?, del globo ocular hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces hay diferencias, ¿no es cierto? En la parálisis facial periférica va a estar afectado toda la hemicara, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de la alteración. Mientras que en la parálisis facial central solo se va a afectar la hemicara, pero en su porción inferior y no así en la porción superior. Entonces, ¿por qué va a haber este tipo de parálisis facial? Sabemos que el núcleo superior tiene una inervación bilateral motora, mientras que el núcleo inferior va a tener una inervación unilateral. Es por eso que la parálisis facial central solo se afecta la parte superior, mientras que en una lesión infra va a estar afectado todo, mientras que en una supra
va a estar afectada solo la mitad inferior. Otra parálisis facial denominada signo de Bell va a ser la idiopática de causa desconocida. Entonces, el paciente puede referirnos o puede venir con esta sintomatología. Pérdida de la movilidad de los músculos masticatorios. En este caso, le estamos pidiendo al paciente que cierre los ojos, ¿no es cierto? En este caso, el lado izquierdo es el de la parálisis facial y el lado derecho, miren cómo hay contracción del- de los párpados. La comisura se dirige al lado del lado sano, ¿no es cierto? Va a haber una incapacidad de contraer o arrugar la frente, en este caso, en la parálisis idiopática. Logoftalmos se va a referir a la incapacidad de un cierre palpebral. Ectropion. El ectropion se puede denominar a la eversión, ¿no es cierto?, del párpado inferior. La parte interna del párpado inferior puede estar expuesta hacia afuera. El globo ocular va a girar hacia el lado superior. La desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Falta de lagrimación, falta de salivación, pérdida del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y puede haber, como hemos mencionado, en el caso de esta paciente, de la primera paciente que hemos visto, una hipersensibilidad en el oído del lado afectado. Entonces, el lado afectado puede existir una hiperacusia. Este paciente no va a poder tolerar ruidos, ¿no es cierto? Hemos mencionado que en pacientes normales el sonido de un bocinazo, un grito, el ladrido del perro no nos produce mayor alteración, mientras en nuestros pacientes va a producir una alteración, una incomodidad. Acá podemos observar cómo existe la parálisis de Bell o el signo de Bell, ¿no es cierto? Le pedimos al paciente que ocluya dos ojitos y en el signo de Bell el globo ocular se dirige hacia superior. Signo patognomónico del signo de Bell. Las causas. Las causas podemos clasificar de forma general. Pueden ser ya por tumores, infecciones de oídos mal curados o virus. Pero dentro de las causas específicas, podemos mencionar a la parálisis de Bell o a la idiopática que va a estar, y va a tener una recurrencia del 39%. Puede ser de causa también traumática, ¿no es cierto? Fracturas de accidentes, contusiones, lesiones en el parto, y iatrogénicas, ¿no es cierto? Puede sufrir en una cirugía, fracturas Leopold, una cirugía de la glándula parótida, fracturas de base de cráneo. También puede pasar de causa específica, ya puede ser por una causa neoplásica, ¿no es cierto? Tumores en el hueso temporal, carcinomas del oído medio o parótida. Y dentro de las causas de parálisis facial infecciosa, vamos a denominar esto el síndrome de Reisam-John. ¿No es cierto? Este síndrome va a estar causado por el virus herpes zóster, que va a ser un síndrome que nos va a producir, o nos que va una parálisis facial periférica, la pérdida incluso de la audición del oído afectado por esta bacteria, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a presentar? Ahí podemos observar como ampollas rojas y dolorosas, las vamos a denominar las culebrillas. También va a existir debilidad muscular, supuración, ¿no es cierto?, a través del conducto auditivo externo. Dentro de las metabólicas podemos mencionar
¿no es cierto? Acá estamos con la supuración dentro de las metabólicas en pacientes con diabetes mellitus, pacientes crónicos, como es conocida como va a existir, ¿no es cierto?, una neuropatía diabética. Es por eso es necesario mantener la glucosa en valores normales. Dentro de las neurológicas podemos observar el síndrome de Guillain-Barré. ¿A qué nos vamos a referir? Esta patología es un poquito más severa porque nos va a producir una parálisis facial bilateral. Podemos observar en este paciente una parálisis bilateral a causa de una desmielinización inflamatoria aguda. ¿No? Va a haber pérdida de la mielina de las neuronas, ¿no es cierto? Y las pruebas, la tomografía axial computarizada, tenemos que valernos de estas pruebas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dar diagnósticos diferenciados, ¿no es cierto? Dentro, en las tomografías podemos observar sordera, tinnitus, ¿no es cierto? Otras pruebas complementarias puede ser, ejemplo, la electroneurografía. ¿En qué va a consistir? En estimular con electrodos aplicando una corriente eléctrica a baja intensidad. ¿Para qué? O se va a encargar de qué? Del registro, ¿no es cierto? De la actividad nerviosa, la transmisión eléctrica de estos impulsos nerviosos. Tratamiento, si es a nivel local, podemos tener las medidas físicas, ¿no es cierto? El uso de protección de gafas de sol, lágrimas artificiales, protecciones oculares durante el sueño, oclusión del mismo. Entonces, ya sea esta una parálisis facial reversible o siguiendo un tratamiento con neurología, tenemos que tener estas medidas físicas, ¿no es cierto? O tratamientos farmacológicos, en este caso corticoides, ¿no es cierto?, para producir una baja en la inflamación, ¿no es cierto? Puede ser que en algún trayecto del nervio facial esté inflamado y nos produce una parálisis facial. Y si nosotros llegamos al diagnóstico que va a ser a causa de un virus, eh, podemos pedir al paciente que se compre aciclovir, ¿no es cierto? O hacer tratamientos con vinoterapia, complejo B, ¿no es cierto? Entonces, también podemos disminuir el dolor y estimular a los músculos afectados. ¿Mediante qué? El uso de compresas húmedas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mejorar la circulación en la zona. Electroterapia, como hemos mencionado, para el estímulo de estas terminaciones nerviosas, o mediante masajes que nos va a mejorar la circulación y el metabolismo local. Entonces aquí podemos observar de un paciente antes del tratamiento y después, ¿no es cierto?, en unas fotografías. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la semiología del facial, propiamente dicha? Pedimos al paciente el tiempo de aparición de algún síntoma o signo. Entonces pedimos al paciente desde cuándo lo siente, en caso de una parálisis facial, la carita dormida. También tenemos que pedir al paciente en la historia clínica los antecedentes patológicos personales, como la paciente que hemos mencionado ha sufrido, ¿no es cierto?, un herpes labial recurrente, ¿no es cierto?, infección por virus. Tenemos que hacer nosotros palpaciones, ¿no es cierto? Palpación a nivel de los pliegues frontales, a nivel de los surcos nasogenianos. Tenemos que observar la asimetría facial, tenemos que observar la desviación de la comisura hacia el lado sano. O visualizar, ¿no es cierto?, este signo patognomónico, el signo de Bell, que cuando le pedimos al paciente que ocluya o que haga oclusión palpebral, el globo ocular se va a dirigir hacia arriba. ¿Cómo más tenemos que realizar? Pedir que arquee las cejas, que haga una contracción del ceño, ¿no es cierto?, de la frente. También pedirle que baje
que baje las cejitas, que haga oclusión palpebral, y una vez que el paciente esté realizando una oclusión palpebral, nosotros tenemos que poner un poquito de fuerza para tratar de abrir los ojos, ¿no es cierto? Este paciente que no tiene alteración nos va a poner resistencia para esta apertura, ¿no es cierto? Pedirle que eleve los labios, pedirle que sonría y pedir que sople, ¿no es cierto? Entonces, estos ejercicios tenemos que realizar en nuestro paciente para determinar si existe alguna alteración del nervio facial como la parálisis facial. Dentro de la actividad sensorial podemos pedir primero el reflejo corneal. Tenemos que pedir al paciente que mire a un costado y con un algodoncito, ¿no es cierto? Tenemos que ir a estimular, tenemos que tratar de introducir, ¿no es cierto?, al globo ocular, y el paciente que va a cerrar automáticamente el ojito, nos va a dar una oclusión palpebral. Entonces, a eso denominamos el reflejo córneo. Otro, para ver si el paciente hay alteración, tenemos que alistarnos cuadritos, ¿no es cierto? Cartulinas, ¿ya? Nos conseguimos un hisopo, ¿ya? Conseguimos, y este hisopo lo vamos a impregnar en sustancias dulce, salado o ácido o amargo. ¿Para qué? Para ver si el paciente puede reconocer. Al paciente no le vamos a decir qué siente, solamente le vamos a pedir que apunte, ¿no es cierto? Entonces, en la punta de la lengua vamos a poder estimular algo dulce, miel, azúcar. Entonces, el paciente nos tiene que mostrar solamente la cartulina o el cuadro que está percibiendo. En el caso de un limón, hacemos el estímulo a nivel lateral de la lengua. Entonces, y así en el ácido, ¿no es cierto? En el salado también podemos pedir al paciente que solo apunte, ¿no es cierto? ¿A dónde? A las cartulinas. Es otro video donde le pedimos a la paciente. Por favor, cierre los ojos, muéstreme los dientes, podemos observar, ¿no es cierto?, abra los ojos. una oclusión palpebral. Ya, ahora sople fuerte. Ya, deje de hacerlo. Ahora infle los cachetes. Infle fuerte. Infle. Ya, ahora haga como enojada. Ya. Por favor, cierre los ojos, muéstreme los dientes, abra los ojos. Ya, ahora sople fuerte. Ya, deje de hacerlo. Ahora infle los cachetes. Infle fuerte. Infle. Ya, ahora haga como enojada. Ya. Eso, jóvenes, con respecto al nervio facial, alteraciones y semiología propiamente dicha. Voy a poner pausa un minuto. Bien, vamos a continuar con la semiología del glosofaringio del noveno par craneal. Bien, vamos a ver también el origen real, el origen aparente, el trayecto, la distribución, la inervación, las alteraciones que podemos observar y la semiología propiamente dicha. Entonces, el nervio glosofaringio también va a ser un nervio mixto, ¿no es cierto? Sensorial, sensitivo y motor, ¿no es cierto? Va a tener o va a presentar también tres núcleos: el salival inferior, ¿ya?, que le va a dar fibras parasimpáticas; el núcleo ambiguo, ¿no es cierto?, para las fibras motoras o la estimulación o la inervación del músculo estiloideo; y el núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ser su origen real? En los núcleos. Y el origen aparente, ¿dónde va a ser? Va a ser acá, ¿no es cierto?, en el surco lateral del bulbo, ¿no es cierto? Acá, esta es la emergencia.
¿Dónde va a ir a introducirse? Se va a introducir en el agujero rasgado posterior, acá, a este nivel. ¿Con qué estructuras va a ir a introducirse? Va a ir a introducirse para salir fuera de la cavidad craneal con la vena yugular interna, el seno petroso inferior y juntamente al décimo par craneal, al vago y al nervio espinal. Entonces, por el agujero rasgado posterior van a salir el glosofaringio, el vago y el espinal. Entonces, aquí podemos observar la semiología del glosofaringio. Va a emerger del tronco, ¿no es cierto? Una vez que salga, va a inervar o le va a dar la inervación sensitiva a la membrana timpánica, a toda la parte amigdalina, velo del paladar, ¿no es cierto? A la lengua le va a dar la inervación sensorial y sensitiva al tercio posterior por detrás de la bilingual. Y a través, ¿no es cierto?, de sus fibras varoreceptoras, le va a dar la inervación a la arteria carótida. Entonces, aquí podemos observar la anatomía funcional del glosofaringio. Actividad motor. ¿A qué? A los músculos de la faringe, especialmente al estilofaringio. La sensibilidad, membrana timpánica, trompa auditiva, a la faringe, a las amígdalas palatinas y a la lengua, ¿no es cierto? La parte sensitiva en la parte posterior por detrás de la bilingual. Y en su actividad sensorial le va a dar la inervación sensorial o vegetativa a las papilas gustativas, ¿no es cierto?, por detrás de la bilingual, en la parte posterior. Y una actividad vegetativa que a la glándula parótida. El glosofaringio también va a presentar ramas colaterales para el nervio timpánico o de Jacobson, ¿no es cierto? Nervio para el seno carotidio, ¿no es cierto? Aquí tenemos que hacer una mención. Sabemos que el seno carotidio, por tener fibras varoreceptoras, va a tener una función, ¿no es cierto? Va a tener o nos va a regular funciones cardiovasculares. ¿A qué me refiero? Nos va a mantener el equilibrio de la presión arterial, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ir desarrollando en la semiología. Ramos para el músculo estilofaringio, ¿no es cierto? Y ramos faringios para la sensibilidad de las amígdalas o de la mucosa faríngea. Y una rama terminal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nos dé la sensibilidad del tercio posterior y a través de su rama lingual nos va a dar la sensibilidad sensorial por detrás de la bilingual. ¿Qué alteraciones vamos a poder observar en el nervio glosofaringio? Podemos tener una alteración denominada la parálisis del glosofaringio, que al igual que la parálisis facial nos va a dar signos, síntomas, ¿no es cierto? Nos va a dar una dificultad, ¿no es cierto?, en la deglución, ¿ya? También nos va a dar hipoageusia o ageusia. ¿A qué nos referimos con eso? Pérdida en la sensibilidad gustativa, ¿no es cierto? O nos va a dar una ausencia total de la percepción de sabores. Signo de la cortina de Vernet no va a estar conservado. ¿A qué nos referimos con el signo de la cortina? Entonces nosotros, mediante un hisopo, vamos a ir a estimular, ¿no es cierto? Un hisopo podemos usar un bajalenguas o agatelenguas. Tenemos que estimular, ¿a qué?
al músculo estilofaringeo para ver la contracción, ¿cierto? Otra alteración que podemos mencionar va a ser la neuralgia del glosofaringeo, que al igual que la neuralgia del trigémino, va a estar causada por una irritación o compresión en alguno o en alguna de su trayectoria del nervio glosofaringeo, ¿no es cierto? Irritación, compresión, inflamación. Entonces, ¿qué signos o síntomas nos va a presentar? Dolor agudo, dolor de tipo eléctrico, lancinante, paciente nos va a referir quemazón. ¿De dónde? De la parte de oído, de la garganta, de la lengua, de las amígdalas. ¿Por qué causa va a estar desencadenada? Por el solo hecho de tragar, bostezar, toser, hablar. Entonces, este tipo de dolor nos va a mencionar, ¿no es cierto?, en la neuralgia del glosofaringio. ¿Dónde se va a propagar? Hacia la facies y el oído. Se va a localizar en la parte posterior. La semiología del glosofaringio propiamente, ¿cómo la realizamos? Como hemos mencionado, otro síntoma que podemos observar va a ser el fenómeno, ¿no es cierto?, o el signo de la cortina o fenómeno de Bernet. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros acercamos, ¿no es cierto?, vamos a estimular. ¿Qué vamos a estimular? El velo del paladar. ¿A qué se refiere el fenómeno de Bernet? Cuando nosotros estimulamos con una batelenguas, baja lenguas o con un hisopo, solo va a haber una contracción de un lado, ¿no es cierto? De un lado. Entonces podemos observar o podemos estimular en este caso el lado izquierdo. Entonces solo va a haber una contracción del velo del paladar del lado derecho. Entonces ahí va a dar positivo el signo de la cortina o fenómeno de Bernet. Con una batelenguas también podemos introducir de a poquito a nivel de la faringe y el reflejo faríngeo o nauseoso tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Tiene que haber el paciente, nos tiene que mostrar un reflejo nauseoso. O la estimulación sensorial del gusto. Entonces, con un hisopo tenemos que ir a estimular ¿qué? La parte posterior de la lengua. ¿Con qué? ¿Con qué estímulo? Algo amargo, ¿no es cierto? Estimulamos y le pedimos al paciente que nos indique qué sabor es o qué sabor ha percibido. O también podemos presionar, porque sabemos que el glosofaringio nos va a dar la sensibilidad táctil por detrás de la vela lingual. Otro aspecto que tenemos que mencionar va a ser el masaje o reflejo carotidio. ¿A qué se va a referir? Primeramente, nos vamos a ubicar por detrás del paciente y realizamos una leve presión, ¿no es cierto? ¿Dónde? A nivel del seno carotidio, en la bifurcación, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, ¿no es cierto? Gracias a estas fibras vasoreceptoras, va a regular la presión arterial. Eso hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos al paciente que inspire, que expire. Inspire o expire unas 3 o 4 veces y le pedimos al paciente que expire y nos mantenga eso. Y presionamos levemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que observar? Una disminución de la frecuencia del pulso. Tenemos que observar una caída de la presión arterial. Tenemos que evitar, jóvenes, presionar con fuerza prolongadamente, porque podemos producir en nuestro paciente un síncope o pérdida del conocimiento. Entonces vamos a ver también un pequeño video que hace este ejercicio, ¿no es cierto? El profesional. Respira hondo, aguanta ahí, sácalo. Eso, muy bien, ahí está, vean.
Ahí estoy yo, haciendo presión. Baja la frecuencia cardíaca hasta 40, 45. Ahí está, vean, ahí está. Hace un ritmo nodal y ahora recupera su propio ritmo. Baja hasta 40, ¿viste? Es que tú no lo viste, pero... ¿Quieres verlo? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? Ahí estás, perfecto, mira. ¿Ya viste? Se va, como que se medio fue el un poquito y regresó. Muy interesante. Respira hondo. Entonces, Aguanta ahí. a eso nos Sácalo. referimos, Eso, muy bien. Ahí está. la semiología o la Ahí exploración estoy del yo, seno haciendo parotidal. presión. Baja la frecuencia cardíaca hasta 40, 45. Ahí está. Vean, ahí está. Hace un ritmo nodal y ahora recupera su propio ritmo. Baja hasta 40, ¿viste? Es que tú no lo viste, pero... ¿Quieres verlo? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? Ahí estás, perfecto, mira. ¿Ya viste? Se va, como que se medio fue el un poquito y regresó. Muy interesante. Bien, jóvenes, con eso hemos concluido el tema semiología del nervio facial y del glosofaringio.